Manon y Werther son las dos obras de Jules Massenet que han permanecido en repertorio pues, casi desde su estreno. Werther, en concreto, se estrenó cuando Massenet tenía 50 años, es una obra ya de madurez. Massenet había nacido en 1842 en Saint-Étienne, era hijo de un ingeniero de minas y de una profesora de piano, que fue la persona que le enseñó música, pero por problemas de salud del padre se trasladaron a París y después a Chambéry. Y ahí en Chambéry es donde Massenet pues, protagoniza un incidente novelesco. Y es que, al parecer, con 12 años, se escapa de la casa paterna con el propósito de ir a París, según cuenta él, sin dinero y literalmente con lo opuesto, porque París es, claro, la ciudad de sus sueños. Y le encuentra un familiar en la estación de Lyon, le lleva a casa de la familia y finalmente llegan a una especie de acuerdo. Él vuelve a París, se queda en casa de una tía, pero con la condición de que se tiene que mantener por sí mismo. Y entonces estudia en el conservatorio con Ambroise Thomas, aprueba el ingreso y estudia con Ambroise Thomas, da su primer recital con 16 años y para mantenerse toca en cafés y toca también, el mismo profesor de piano, y toca también en el timbal en la orquesta de la ópera. Y como timbalero participa nada menos que en el estreno del Fausto de Gounod y, según se dice, aunque de esto no hay constancia documental, participa en el estreno de Tannhäuser en París en 1861. Luego ganará el premio Roma, en fin, volverá a París y hasta 1869 no se presentará, con 27 años ya, escénicamente me refiero, con La Grande Tante. Y escribirá después diversas obras que correrán suertes diversas y su primer gran éxito será ya bastante más mayor, con 35 años, con Le Roi de Lahore, que fue un gran éxito desde el primer momento que colocó su nombre ya en el primer nivel de los operistas franceses del momento. Luego, en el 77, cuando muere Ambroise Thomas, pues se le ofrece a él, que para entonces es ya profesor de composición en el conservatorio, se le ofrece el cargo de director del conservatorio, pero él rehúsa con el propósito de dedicarse exclusivamente a la composición. Y habría que decir que algunas de sus obras, aparte de Manon, algunas de sus obras más importantes son precisamente las que escribe después de Werther, que es posterior a Manon. Por ejemplo, Sappho, la Navarrese, Thais, Cendrillon, Griselide, algunas de las cuales se han repuesto en tiempos recientes con bastante buena acogida. La valoración de Massenet es contradictoria, porque desde el primer momento tuvo buena acogida entre el público operístico parisino del momento y, por supuesto, internacional también, pero sus colegas tenían mucha más reticencia hacia él, sobre todo los que podríamos llamar del ala vanguardista. En ese sentido resulta muy interesante que cuando muere ya Massenet en el año 12, la necrológica que escribe Debussy, que Debussy es el compositor de vanguardia francés por antonomasia del momento, pues en ella se digan frases tan inteligentes, tan brillantes como estas. Escribe Debussy: ¿alguien ha oído decir que las jóvenes modistillas tararean la Pasión según San Mateo? No lo creo, pero todo el mundo sabe que se despiertan cantando Manon o Werther. Que nadie se equivoque. Esta es una gloria encantadora que envidiarían secretamente más de unos de esos grandes puristas que no pueden calentar su corazón fuera del respeto un poco trabajoso de los cenáculos. Son unas frases verdaderamente lúcidas. Massenet es realmente esto, un autor popular, y esa es su grandeza, su limitación también, pero esa es sin duda su grandeza. Años más tarde será otro grandísimo músico francés, Poulenc, quien escriba, y además parafraseando la frase de Debussy, lo siguiente: no se me ocurriría, dice Poulenc, meter en el mismo saco Thais y la Pasión según San Mateo, pero parto del principio de que todo músico francés tiene un poco de Massenet en su corazón, lo mismo que cada italiano tiene una parcela de Verdi o de Puccini en el suyo. Y no olvidemos que es Massenet quien ha salvado a Debussy de Wagner. Esta observación es absolutamente lúcida y habría que añadir que además Massenet es el último de una estirpe que empieza con Gounod y continúa con el propio Bizet, que es su compañero de generación, que son los que han salvado a la ópera italiana romántica, en definitiva, del italianismo. La historia de Werther de la ópera es un poquito trabajosa. Cuenta Massenet en su autobiografía que la idea se le ocurrió visitando, cuando fueron en 1886, con su editor George Harman, a Bayreuth y a ver Parsifal,
y que entonces a la vuelta pasan por Wetzlar y entonces Hartmann le regala una edición de Werther y que ahí se le ocurrió la idea de escribir una ópera sobre esta inmortal novela. Pero la realidad es que ahí en su correspondencia se puede demostrar que desde el año 80 estaba ya pensando en una ópera sobre el libro de Goethe. Finalmente la partitura se la lleva a Léon Scudder, que es el director de la Opéra Comique, en 1887, y León Carballo, que es el director de la Opéra Comique, la rechaza porque dice que es demasiado triste y que bueno, que van a aplazar el estreno hasta el 89, pero luego resulta que el 89 con la Expo Universal que se hace en París, pues el asunto se vuelve a aplazar y entonces pasó una cosa curiosa, que es que en el 90 en Viena se estrena Manon, y Manon tiene, claro, se estrena en Francia naturalmente, se estrena en Austria Manon, y Manon tiene un exitazo extraordinario, y entonces le piden otra ópera Massenet, momento que Massenet naturalmente aprovecha para enviar Werther, que claro, sobre un tema germánico, y entonces la obra se estrena primero en Viena, traducida al alemán, y detalle interesante, lo canta el personaje de Charlotte, lo canta María Reynaud, que es la misma soprano que ha estrenado el papel de Manon. Hoy esto nos parece una perfecta aberración, pero la historia real de la ópera no tiene quizá demasiado que ver con estos purismos sobre la voz y el personaje, etcétera, etcétera. En fin, el caso es que la obra se estrena en Viena el 16 de febrero de 1892 en alemán y exactamente 11 meses más tarde, o sea, en enero del 93, ya viene a París y tiene lo que los franceses llaman un succès d'estime, o sea, un éxito discreto, de tal manera que al año siguiente la retiran del repertorio del teatro lírico. Entonces la obra empieza a hacer un recorrido por provincias francesas y luego sobre todo por el extranjero. Entonces en los siguientes años se estrena en muchísimos sitios, en Nueva York, en Chicago, en Nueva Orleans, en Lisboa, en San Petersburgo, en Londres, en Kiev, en Buenos Aires, o sea, en todo el universo mundo, podríamos decir, siempre con muy buena acogida. Entonces se vuelve a hacer en París otra vez en 1897 en el Teatro Lírico y nuevamente la obra no concita el favor del público. Por en medio se hace, por ejemplo, en Barcelona, en el año 99 en el Liceo. Y aquí, en este teatro, aquí en el Teatro Real, se hace en 1901 y solo se hace una representación que además es un fracaso. El caso es que finalmente la obra vuelve otra vez a París, al Teatro Lírico en 1903, y ahí sí, ahí de repente se convierte en un éxito, bueno, un éxito que no ha cesado hasta el día presente. Creo que ahora mismo con Carmen son las dos óperas más representadas en París, me parece que andan por las 1500 representaciones solamente en París. En fin, Goethe ha publicado su novela en 1774, tiene Beethoven 4 años. Es algo así como, bueno, el aldabonazo, como dicen ahora, el pistoletazo de salida del Sturm und Drang, es decir, del romanticismo. En ningún texto se habrá puesto en escena con tal convicción y con tal sencillez y con tal frescura de lenguaje eso que los románticos llamarán luego el Weltschmerz, el dolor cósmico. Hay una extraordinaria moda con Werther, la obra tiene una difusión extraordinaria, por supuesto la Iglesia está en contra de ella porque la entienden como una apología del suicidio, se habla o se dice incluso que hubo una ola de suicidios por amor en la Alemania de la época, esto parece un poco, no demasiado probable, pero sí es cierto que la ropa tal como la describe Werther, el frac azul con botones dorados, el chaleco amarillo, las violetas en el ojal, las botas de montar, tal como el personaje describe que va vestido, pues se convirtieron, en una moda que llenó absolutamente todos los cenáculos románticos del momento. Hasta tal punto que se hicieron dos óperas tempranas, una de Rudolf Kreutzer, que se estrena en París en 1792, y otra de Vincenzo Puccita en Venecia en 1802. Claro, hay diferencias considerables entre el libro y la ópera, en concreto ya la de Massenet, y por razones obvias. Porque el libro, como bien sabido, pues es una novela epistolar, que no hay más punto de vista que el del protagonista y el del recipiendario de las cartas, el destinatario, que es el que se supone que hace la edición. Entonces, claro, Charlotte, la mujer amada, pues lógicamente no tiene otra presencia ni otra existencia que la que le da la propia palabra del narrador. Y aquí, claro, es completamente diferente
porque Charlotte es una mezzosoprano que además musicalmente es tan importante casi como el personaje del tenor protagonista, que tiene un par de arias muy buenas además y muy importantes en el tercer acto. Claro, lógicamente eso está absolutamente en contra, como está en contra el hecho importantísimo también, incontrovertible, de que en la novela el personaje muere solo, se suicida y bueno, se descubre su suicidio a la mañana siguiente, y aquí claro, como es una ópera, pues tiene que cantar un dúo con la mezzosoprano, lógicamente. Luego hay otras diferencias menores, pero también significativas. Albert, el marido de Charlotte, es un personaje muy negativo en la ópera, en la novela dista mucho de que eso sea así. El personaje de Sophie, pues Sophie es casi parte del decorado de la novela, pero aquí también es una comprimaria que tiene su importancia. Y luego, claro, lo que podríamos llamar de la valoración emotiva. Werther es una novela en la que la palabra Herz, corazón, figura literalmente en cada página. Es una reivindicación del sentimentalismo romántico, pero claro, el sentimentalismo romántico en un momento en que todavía no se ha hecho la Revolución de 1791, y es por tanto un reflejo de la incomodidad emotiva en el mundo del rococó, mientras que ya en 1892 ese sentimentalismo ha pasado a formar una parte irrenunciable de la ideología dominante. Naturalmente, la ópera tiene valor por sí misma con independencia de la obra de Goethe. Tiene un valor estructural, tiene un valor estético, porque es una obra que está completamente en contra de la moda del verismo que se está empezando a imponer en esa época por Europa. Estructuralmente es una ópera por números en los dos primeros actos, pero que luego va cogiendo una continuidad sinfónica en el último, con un tema importantísimo, el del aria famosa del tenor, maravillosa, del tercer acto. Probablemente es la obra de mayor y más elegante riqueza melódica de todo Massenet, y luego además tiene una estructura, bueno, podríamos decir simbólico-musical, no desdeñable. Quiero decir que toda la obra gira en torno al tono de re mayor o menor, que está en relación a su vez con el protagonista, porque la invocación a la naturaleza es re mayor y luego muchos otros momentos son re menor, por el contrario, y las dos terceras de re, la menor y la mayor, están a su vez en relación la menor con el personaje de Charlotte, sus dos arias del tercer acto, y el fa sostenido, o sea, la tercera mayor, con el propio Werther en su Pourquoi me réveiller, de ese tercer acto. En definitiva, que es una obra que tiene una estructura y musicalmente una construcción que merece más atención que la que a priori podría pensarse. La puesta en escena que se ofrece en esta ocasión es de Willy Decker, que es el director actualmente de la Trienal del Ruhr, y algunas de cuyas realizaciones escénicas se han visto ya en este teatro. Es el caso de Peter Grimes, es el caso de la tetralogía, producción propia de aquí del Teatro Real, y Die Tote Stadt, que se vio en la temporada pasada. No está en Goethe un tema que aparece en la ópera, que es esta idea de que la madre le ha dicho a Charlotte que se tiene que casar con Albert, etcétera, etcétera. Eso es un invento de la ópera que no está en Goethe. Y aquí eso está simbolizado por el retrato de la madre, que tiene una presencia escénica muy importante a lo largo de toda la primera parte del espectáculo, y luego la escena está dividida en dos partes, muy claramente divididas. La parte de Werther, que es la parte, por así decir, exterior, con ocres, con sienas, colores muy cálidos, también el vestuario de él, y luego la parte de Charlotte, que son colores fríos, un azul profundo, un azul casi ultramar, es decir, una puesta en escena nada realista, y más simbólica que realista, y luego hay una especie de compuerta que se abre y se cierra y que permite el paso o la imposibilidad de paso de unos personajes de un campo o de un terreno hacia el otro. Algo más todavía, y es que algún personaje secundario, como esta pareja que aparecen siempre cantando canciones báquicas, Johann y Smith, aquí se les ha dado un papel escénico importante, mueven en muchas ocasiones esa especie de compuerta, de manera que asumen algo así como el papel del destino, como una doble simbolización figurativa del destino. En fin, la obra se vio aquí en el Teatro Real en la primera temporada, hace ya unos cuantos años, por tanto, pero no se había visto desde el año 89, en que en el Teatro de la Zarzuela la cantó pues nada menos que Alfredo Kraus, de manera que hora iba siendo de darle a esta incuestionable obra merecedora de todo elogio la atención y el homenaje que en justicia se merece.